Digo siempre que el Espíritu Santo, dice su palabra, habla a la fuente. Por eso es necesario nunca dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, porque aquello que hay en nuestro espíritu, todo ese contenido que ingerimos, del cual nos alimentamos, es lo que el Espíritu Santo usa para hablarnos. Y es importante siempre meditar en la palabra de Dios. Dios siempre nos puede hablar a través de lo que sea, a través de otra persona, a través de una canción, a través de una película, a través de, no sé, una noticia, pero Dios siempre lo hace mediante su palabra. Entonces, si estamos conectados con la palabra de Dios, si la palabra de Dios está en nosotros, si la palabra de Dios está en nuestra fuente, si almacenamos la palabra de Dios en nuestra fuente, muchas veces mediante, no sé, una canción, otra persona, mediante una conversación, mediante lo que sea, es como que el Espíritu Santo trae a memoria su palabra y nos hace entender su palabra. Y por eso es importante siempre alimentarnos de la palabra de Dios. Y hay muchas frases o historias que en la Biblia a mí por lo menos siempre me quedan resonando, que a lo mejor, no sé si no entiendo, puedo leerlas de una manera literal, pero no llego a entender por ahí el propósito, la razón por la cual están en la Biblia, o por la cual están destacadas, o de algún modo Dios hace énfasis, y me sucede por ahí con varias frases, no sé, o historias que me quedan, digamos, en el almacenamiento, pero no sé si no las termino de entender, o de algún modo es como que el Espíritu Santo, siento yo, que me lleva a entenderlas mediante alguna situación, mediante alguna experiencia. Muchas veces yo creo que sucede eso, que al leer la palabra de Dios queda en nuestro almacenamiento y de algún modo el Espíritu Santo las trae a memoria cuando nos sucede alguna situación, alguna adversidad, circunstancia, lo que sea, la trae a nuestra memoria para ayudarnos a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar o qué es lo que Dios nos quiere decir mediante su palabra. Y hay varias historias, una de ellas, por ejemplo, es el disparador del mensaje del día de hoy, que narra el Evangelio de Marcos capítulo 9, no se las voy a leer textualmente, pero la historia narra que había un hombre con un hijo que estaba endemoniado. Este hijo dice que el espíritu lo revolcaba por el suelo, echaba espumarajos, lo llevaba al agua, al fuego, intentaba matarlo, y dice que el padre de este chico lo trae a los discípulos de Jesús para que lo liberen. Los discípulos de Jesús no pudieron, hasta que en un momento llega Jesús. Había todo un alboroto en ese lugar porque este endemoniado se estaba manifestando, estaba revolcándose por el piso, echando espumarajos, y dice que cuando Jesús se acerca, pregunta qué pasa, y viene el padre y le explica, el padre del endemoniado, y le explica: pasa que mi hijo está sufriendo por un espíritu que lo está atormentando, que lo revuelca por el piso, que lo quiere matar, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Así que Jesús un poco murmura, no sé si lo hace enojado o con humor, pero murmura: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula?, dice Jesús, y le pregunta al padre de este endemoniado si podía creer. Y le dice Jesús: al que cree todo le es posible. Y cuando, si puedes creer, al que cree todo es posible, le dice Jesús al padre de este endemoniado. Y cuando el hombre escucha lo que Jesús le dice, le responde: yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta es una de las frases que yo creo que no están por estar en la Biblia. Creo que están para dejarnos meditar en ello, para pensar en ello. Y siempre me quedó resonando esta frase: yo creo, ayuda a mi incredulidad, porque de hecho la fe que este hombre tuvo hizo que Jesús haga el milagro sobre su hijo, y en ese momento el endemoniado fue libre y dejó de ser atormentado, y el milagro ocurrió. Ahora, me llama la atención la frase: yo creo, ayuda a mi incredulidad, porque cómo pueden convivir la fe y la incredulidad en una misma persona, cómo una misma persona puede tener fe y, no sé si dudar precisamente, pero tener un grado de incredulidad por el cual lo llevó, en primer lugar, a ser sincero con Jesús, a decir: mira, Señor, yo creo, pero vos ayudá a la parte de mí que no puede creer, o que le cuesta creer, o que considera una realidad en la que es imposible que esto suceda.
que yo creo que un poco es lo que nos pasa a todos y se da reiteradamente en varios episodios con varios personajes de la Biblia en varias ocasiones. Pero me gusta cómo este hombre reconoce este grado de incredulidad, que es algo que yo creo que nos pasa a todos y es importante reconocerlo, y de hecho es una oración que adopté sinceramente en lo personal, que constantemente es como una forma de decirle: Señor, yo creo, o por lo menos intento creer, pero vos ayúdame en esa parte de mí que no puede razonar, que quiere razonar el milagro y no puede entenderlo, y como no lo entiende le cuesta creerlo. No sé si me explico, que creo que es algo que por ahí nos pasa a todos, a la mayoría. Ojalá todos pudiéramos tener un nivel de fe en el que podamos creer como niños sin dudar absolutamente nada, en creer absolutamente en el poder de Dios sin que quepa duda, sin que haya miedo, sin que haya enojo por la situación, sin que las emociones del momento que nos produce la situación por la que estamos viviendo nos impida creer. Sería hermoso, pero muchas veces la realidad de la vida misma nos lleva, no sé si a dudar, pero a considerar en la imposibilidad que suceda aquello que esperamos de Dios. Y me gusta como este hombre clamó: ayuda a mi incredulidad, ayuda a esa parte de mí que le cuesta creer en lo que vos podés hacer. Y Jesús no le reprochó nada. No le reprochó nada, por el contrario, hizo el milagro. Lejos de hecho, a los que sí les reprocha es a los discípulos, que les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo es soportar? Y hizo el milagro. Ahora, Jesús le pregunta a este hombre hace cuánto tiempo que le sucede esto, y este hombre le explica desde niño. Y yo creo que también la parte de este hombre que llevó a que este hombre, no sé si dude precisamente, pero sí le cueste creer en que el milagro podía suceder, fue el hecho de que este hombre ya había traído a su hijo endemoniado a sus discípulos para que lo liberaran, y dudo que previamente no haya hecho nada para intentar que su hijo sea libre de lo que le estaba sucediendo. Este hombre, antes de llevar a Jesús a su hijo, para que Jesús sane a su hijo, lo había llevado con los discípulos, y los discípulos no pudieron liberarlo. Los discípulos no habían podido liberarlo. Entonces este hombre tuvo la fe, pero el milagro no ocurrió primeramente con los discípulos. Y si bien la Biblia narra este episodio, el hecho de que este niño haya sufrido toda su vida el ser endemoniado, el ser atormentado por un demonio, yo creo que el padre en sus posibilidades habrá hecho todo lo que podía, todo hasta donde le llegaban sus capacidades para que este niño sea salvo. Sin embargo, hasta el momento de llegar a Jesús, el milagro no ocurrió, ni siquiera con los discípulos de Jesús. Entonces entiendo cuando este hombre dice: Señor, yo te creo, pero vos ayudá a mi incredulidad, porque yo quise creer antes, pero el milagro no ocurrió. Estoy volviendo a querer creer en que vos podés hacer el milagro, más allá de que ya lo intenté antes y el milagro no ocurrió. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Este hombre estaba intentando otra vez creer que el milagro podía ocurrir, que su hijo podía ser libre. Pero obviamente la realidad de la vida en más de una ocasión le dijo que no. Tu hijo está poseído por el demonio, tu hijo no puede ser libre. Intentaste, pero tu hijo no puede ser libre. Lo trajiste a los discípulos, pero no pudieron liberarlo. El demonio se ve que es más fuerte que los discípulos, así que no se puede. Hasta que llegó a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Si puedes creer, al que cree todo es posible. Bueno, Señor, yo te creo, pero vos ayudá a esa parte de mí que un montón de veces intentó creer y el milagro no ocurrió. Porque la realidad de la vida misma me dice que el milagro no puede ocurrir. Así que vos ayudame a creer en la parte de mí que me dice que no es posible que el milagro ocurra. ¿Me explico? Y es linda esta historia porque me lleva a pensar en otras historias que la Biblia nos narra, en las que también suceden situaciones similares. ¿Recordarán la pesca milagrosa? Cuando Jesús llama a Pedro en ese momento, en realidad Jesús se encuentra con Pedro, pero Pedro en ese momento estaba trabajando como un día cualquiera, estaba intentando pescar como un día cualquiera o como una madrugada cualquiera. Mientras que Jesús iba predicando, las multitudes se le agolpaban. Jesús todavía no había
consolidado su cuerpo de discípulos, su grupo. Y en ese momento las multitudes ya lo seguían a Jesús. Jesús llega a la orilla, la multitud queda frente a él, así que se sube a la barca mientras que en ese momento Simón Pedro estaba lavando sus redes. Se sube a la barca y navega hacia adentro del río para poder hablarle a la gente, para que el eco mismo del viento, la gente lo pueda escuchar. Y se pone a predicar. Y se acerca después de esto, se acerca a Simón y le narra textualmente, esto sí, lo voy a leer. Lucas 5, capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado más. En tu palabra echaré la red. Es una declaración similar a la que hace el hombre, el padre del chico endemoniado. Porque le dice: mira, Señor, la realidad es que ya intentamos pescar y acá evidentemente no hay nada porque no subió nada a la red. Toda la noche estuvimos esforzándonos, toda la noche quisimos creer que podíamos pescar algo, pero no había nada. Mas en tu palabra voy a volver a echar la red. Señor, te creo, pero ayuda a mi incredulidad. La realidad es que intentamos pescar, pero no hay nada. Ahora, si vos decís, yo te creo, pero vos ayudame a la parte de mí que me dice lo contrario a lo que vos me estás diciendo. ¿Me explico? Y dice que habiendo hecho esto, echaron gran cantidad de peces sobre la red y la red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces sobre la red y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de otras barcas para que vengan y dice que no daban abasto, porque las redes se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Todo lo que Simón, todo lo que estos hombres estaban buscando, que era trabajar y mantenerse de su trabajo, se olvidaron de todo, dejaron todo, pasó todo a un segundo plano, porque ahora querían seguir a Jesús, querían ir tras Jesús. Todo lo que les importaba hasta ese momento dejó de importarles, por el solo hecho de haber experimentado el poder de Dios, por el solo hecho de haber conocido la grandeza de Jesús. En tu palabra echaré la red. Comencé diciéndoles que en más de una ocasión hay veces que no entendemos la palabra de Dios, pero Dios nos habla a la fuente. Dios habla a lo que hay en nuestro almacenamiento espiritual. Entonces, la pregunta es: si Dios no te está hablando, ¿de qué está llena tu fuente? ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? Porque en más de una ocasión hay veces que Dios no habla porque Dios ya nos dijo previamente. Y simplemente tenemos que mantenernos creyendo en esa palabra que Dios ya nos dijo, creyendo que Dios es fiel y justo para cumplir lo que prometió en su debido tiempo. Entonces hay veces que Dios no es que hace silencio, sino es que Él ya habló. Y la fe está en seguir creyendo aquello que ya nos dijo, aquello que en algún momento nos aferramos, y que la realidad de la vida misma no sea un impedimento para poder mantenernos creyendo en aquello que Dios ya nos dijo, aunque la realidad nos diga lo contrario a lo que Dios nos dijo. Eso es la fe, mantenerte creyendo. Y hay veces que Dios no nos habla porque a lo mejor no nos estamos alimentando con su palabra, o porque a lo mejor nos estamos enfocando en la realidad de la vida. Porque bien Pedro pudiera haberle dicho: no, Señor, si ya estuvimos toda la noche pescando, acá no hay nada.
Ya está, ya lavamos las redes inclusive, porque mientras que Jesús le pide que corran la barca hacia el medio del río, los discípulos, Simón, ya había lavado las redes, estaban lavando las redes. Ya habían terminado la jornada, ya estaba. Sin embargo, en la palabra de Jesús fue que el milagro ocurrió. Entonces hay un momento en el que si nos mantenemos creyendo en Él, en lo que Él puede hacer, en lo que Él nos quiere dar, Él lo va a hacer en su momento. En su momento. Pasa que podríamos haber creído de haber sucedido el milagro, lo que sea que estábamos esperando, de haber sucedido por nuestros esfuerzos, por nuestro desempeño, por lo que es, podríamos habernos atribuido a nosotros mismos lo que... ¿Me explico? Si Simón, esa noche hubiese pescado algo, no hubiese experimentado el poder de Dios. Si Simón esa noche hubiese pescado algo, no hubiese experimentado el poder de Jesús. No hubiese experimentado la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Jesús. Entonces muchas veces Dios se maneja de esa manera, en la que la respuesta no viene o la respuesta parece demorarse, o responde después de que ya nos dimos por vencido, o responde después de que ya bajamos los brazos, responde después de que ya dejamos de creer. Y es un poco lindo eso también, porque de algún modo nos lleva a aferrarnos únicamente de Él, de su palabra. Pedro de algún modo, volvió a tirar la red por aferrarse solamente a su palabra, por aferrarse solamente a Él. Porque Pedro por sí mismo ya lo había intentado y no había podido pescar nada. Solamente dependía de una palabra de Jesús. Entonces Dios muchas veces nos lleva a esa situación en la que solamente dependamos de Él, en la que solamente dependamos de su palabra, en la que por nuestros medios ya lo intentamos todo, en la que por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas, con nuestros recursos, ya lo intentamos todo y ya no tenemos nada más por hacer. Y viene Jesús un día y te dice, volví a echar la red ahora. Señor, pero ya lo hice. Ahora, si vos me decís que vuelva a hacerlo, en tu palabra lo vuelvo a hacer, pero ya lo hice. Así que ayúdame a la parte de mí que me dice que ya está, que hice todo lo posible, que ya no hay nada más por hacer. Ayúdame a esa parte que no puede creer, para que pueda creer en tu palabra, en lo que vos querés hacer, en lo que vos querés manifestar. Me voy a aferrar a tu palabra y en tu palabra voy a volver a echar la red. En tu palabra voy a volver a creer. En tu palabra voy a volver a esforzarme, creyendo que es por tu palabra y no por lo que yo pueda hacer. Ahora sí, dice Jesús, ahora sí puedo hacer el milagro. Ahora sí puedo hacer la obra. Y ese es el trato que Dios tiene para con nuestras vidas. De llevarnos a aferrarnos a Él, sabiendo que es Él el que tiene cuidado y control de todas las cosas, que dependemos de Él, que venimos a Él, que volvemos a Él, que Él da, que Él quita, que Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos, que Él hace cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, que es su obra, no la nuestra, que es su reino, que es su voluntad, no la nuestra. Él de algún modo nos enseña a depender de Él. Y cuando Él nos enseña esto, cuando aprendemos esto, cuando entendemos esto, cuando no pasa de la teoría a la práctica, cuando realmente lo entendemos, es ahí cuando Él, en primer lugar, hace el milagro, pero en segundo lugar, aquello que le estábamos pidiendo, aquello que queríamos, pasa a un segundo plano, porque ahora los discípulos, Simón dejó todo, no le importó nada, dejó todo con tal de seguir a Jesús. Todo lo que quería Simón esa noche, que era pescar, dejó de importarle cuando se encontró con Jesús. Porque cuando te encontrás con Dios, todo lo que le pedís pasa a un segundo plano, porque ahora querés seguirle a Él, querés hacer su voluntad, querés que venga su reino sobre tu vida. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, es hermoso el trato que Dios tiene para con nuestras vidas, aunque es doloroso, porque de algún modo Dios nos lleva a perder el control sobre lo que nosotros queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos. Nos lleva a perder el control sobre lo que hacemos.
porque nos lleva a ser dependientes de Él. Entonces nosotros nos esforzamos y nos encontramos sumidos en la rutina, en las responsabilidades, en los quehaceres, en los afanes, en la ansiedad que nos produce todo aquello que tenemos que hacer, las preocupaciones, todo lo que tenemos que hacer, y vemos que estamos como en una bicicleta fija, que no llegamos a ningún lado, que lo que hacemos no da resultado, o que inclusive, no sé, lo que ganamos cae en saco roto, como dice la Biblia. Porque de algún modo Dios nos está llevando a depender de Él. Y no está mal lo que estás haciendo, ojo. No está mal trabajar, no está mal esforzarte. Dios bendice al esforzado. Dios bendice al esforzado. Como le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Dios bendice al esforzado. Aquel que trabaja. De todos a los que Dios llamó, de todos a los que Dios comisionó, no es porque estaban aburridos, no porque no estaban haciendo nada. Todos, inclusive así como en el caso de Simón, que Jesús llamó a Simón en el momento en el que estaba trabajando, la mayoría cuando Dios los llamó, estaban trabajando. Eliseo estaba trabajando, y así sucesivamente. Dios los llamaba a los ocupados, Dios llamaba a los que estaban haciendo algo. Entonces lo que sea a lo que te estés dedicando, lo que sea que estés haciendo, no es en vano. No es en vano. Pero de algún modo Dios te está llevando a entender que dependés de Él y no de lo que haces. Que dependés de Él y no de tu trabajo. Que dependés de Él y no de un sueldo estable. Que dependés de Él y no de una economía estable. Que dependés de Él y no de un gobierno, de un partido político. Que dependés de Él y no de lo que los noticieros digan cómo está el país. Dependés de Él. Entonces cuando aprendés a depender de Él, aprendés a descansar, aprendés a fortalecerte en Él, aprendés que Él es tu pastor, que nada te faltará, que en lugares de delicados pastos te hace reposar, que Él le da descanso a tu alma. Aunque afuera salgas y el comentario social sea pero mirá lo mal que está el gobierno, pero mirá lo mal que está la economía, pero mirá, vamos de mal, pero en cualquier momento terminamos con 2001. No te preocupás por nada porque dependés de Él. Y no te afanás y descansás, aprendés a descansar en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y es hermoso depender de Él, porque de algún modo te lleva, no sé si a no importarte nada precisamente, pero te lleva a hacer lo que Él quiere que hagas, no lo que vos querés hacer. A querer vivir para Él, no para vos. A querer entregarte por completo, porque Simón dejó todo y le siguió. Y dedicó su vida a seguirle y dedicó su vida. Y Jesús le dice, ahora te haré pescador de hombres. Ahora vas a trabajar para mí. Ahora vas a hacer esto. Y de algún modo es hermoso, nos hace encontrar el propósito de nuestras vidas, nos hace encontrar la razón de nuestras vidas. Yo en lo personal creo que eso es algo hermoso. Y sí, nos tenemos que mantener haciendo lo que nos toca hacer, hasta que un día Jesús te sorprende, hasta que un día te dice, boga mar adentro, pero Señor, toda la noche estuve, Señor, ya lo intenté, Señor, ahora lo vas a hacer en mi palabra. Y ahora vas a ver mi poder. Ese momento llega. Ese momento llega. Y es ese momento en el que nos tenemos que mantener creyendo para fortalecernos, para no flaquear en la fe, para seguir creyendo. A pesar de que la realidad nos diga lo contrario a lo que estamos esperando de parte de Dios. Señor, te creo, ayuda a mi incredulidad. Y otra historia más, la última de esta mañana, similar a lo que sucedió con el padre del endemoniado y con Simón mismo. Jesús estaba predicando además y vienen a avisarle que su mejor amigo Lázaro estaba muy enfermo, casi de muerte. Y Jesús se quedó tranquilo, le dice, él duerme, no está muerto.
Y los discípulos no le entendieron nada, lo malinterpretaron, así que Jesús les explica, no, Lázaro está muerto, de verdad. Pero no entendían el lenguaje de Jesús. Jesús quería ir hasta donde estaba Lázaro, pero los discípulos tenían miedo de que lo linchen, de que lo apedreen, porque se ve que la última vez que había estado ahí ya lo habían sacado corriendo a Jesús, así que no estaba el humor social para que Jesús llegue a ese lugar. Sin embargo, Jesús igual va, los discípulos fueron con él obviamente para querer defenderlo, dispuestos a encontrarse con cualquier cosa. Llegan a las puertas de la aldea, a las orillas de la aldea, y en ese momento Marta se lo encuentra a Jesús y le dice textualmente: en Juan capítulo 11, versículo 21, le dice textualmente Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, Marta llamó a María. María viene corriendo, detrás de María viene toda la aldea. Estaban todos llorando cuando Jesús ve este panorama, el dolor que había en ese lugar. Jesús también se conmociona, se pone a llorar. Vemos la humanidad de Jesús, más allá de que previamente a esto veíamos a un Jesús totalmente fortalecido, despreocupado. Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar cuando se encuentra con el humor social que había en ese lugar, cuando se encuentra con ese panorama de tristeza, de duelo, después de que Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Jesús también se pone a llorar con los que estaban en ese lugar y se asombraron, decían: miren cómo le amaba. Y no podía decían entre sí, no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora, igual que con Simón, ya había intentado pescar toda la noche, no había pescado nada, había lavado las redes. Jesús, si hubiese estado ahí, lo que probablemente hubiesen esperado es que le sane la enfermedad de muerte que Lázaro tenía. Sin embargo, Jesús esperó a que Lázaro muriera. Pero es muy probable que, de haber estado Jesús ahí, en ese lugar, intentando sanar a Lázaro, no hubiese habido la fe suficiente para que Jesús pueda hacer el milagro. Y mucho menos hubiese podido glorificar el poder de Dios al simplemente sanar una simple enfermedad. Así que Jesús deja que su amigo Lázaro se enferme de muerte, deja que su amigo Lázaro muera, deja que su amigo Lázaro pase 4 días muerto, deja que lo sepulten por 4 días en una tumba en donde su cuerpo ya hedía, estaba putrefacto. Y ahora Jesús viene, se los encuentra todos llorando en medio del duelo, en medio del funeral, se los encuentra todos desolados. Y al encontrarse con este panorama, en primer lugar, se emociona. Pero Jesús sabía que el poder de Dios se iba a manifestar en aquel lugar. Así que, conmovido, otra vez vino al sepulcro y le dice Jesús a la gente: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra frase para recordar y mantenernos aferrados a esto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si puedes creer, le dijo Jesús al padre del endemoniado, al que cree todo le es posible. Ahora no te digo que si crees podés ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Ahora, por tu palabra, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Mas sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Ahora es por su palabra.
ahora es por Él, ahora es por fe, ahora es porque Él puede hacer el milagro en donde nosotros ya no tenemos nada más por hacer. A ese extremo muchas veces nos tiene que llevar Dios para mostrarnos su poder. Y es hermoso conocer el poder de Dios, pero no lo conoceríamos de llegar hasta ese extremo. Y sí, muchas veces nos enojamos y muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y muchas veces no entendemos por qué Dios responde. Y muchas veces no entendemos por qué nos sentimos cansados después de intentar y no ver resultados. De esperar y no ver que la palabra de Dios se cumpla. Porque de algún modo, si Dios lo hiciera en el momento en el que nosotros esperamos que lo haga, antes de que nos demos por vencido, antes de que soltemos todo, no experimentaríamos la grandeza del poder de Dios e inclusive hasta nos atribuiríamos el milagro por nuestro esfuerzo. Y claro, estuve toda la noche pescando, mirá si no iba a pescar nada. Fui yo el que intenté. Y logré pescar algo, pero me tuve que esforzar. Mirá todo lo que tuve que hacer. Entonces, como Dios sabe cómo somos, que nos consideramos autosuficientes, que creemos que todo es producto de nuestros esfuerzos, de nuestra eficiencia, de nuestro desempeño, de nuestros méritos, Dios de algún modo nos lleva muchas veces, inclusive hasta el fracaso, o hasta la muerte, o hasta donde no hay más esperanza, hasta donde no hay más posibilidades de que ocurra aquello que Dios nos dijo, para ver que es Él, que es su poder, que es por su palabra. Si hubieses estado aquí, Señor, Lázaro no habría muerto. Y qué bueno, y después de que vemos el poder de Dios, hasta agradecemos el no haber pescado nada. Agradecemos el haber estado toda la noche ahí esperando, congelándonos de frío, esforzándonos por ver si había y nada. Hasta agradecemos por ese proceso porque nos lleva a ver la grandeza de Él y nos lleva a querer depender de Él. Porque al ver el poder de Dios, al ver la manifestación del poder de Dios, si viste la manifestación del poder de Dios una vez, no querés dejar de verlo. Y querés entregarle tu vida a Él porque querés que tu vida dependa de ese poder, de esa gloria. Entonces, Jesús permite que Lázaro termine muerto. Después de 4 días termina ya putrefacto, ya sepultado. Quiten la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dice: desátenle y déjenle ir. El cuerpo que ya estaba putrefacto. El milagro no solamente es de resurrección, sino el cuerpo ya putrefacto. No sé si imaginan el panorama, lo que es que los órganos ya putrefactos, ya hedían, vuelvan, el corazón vuelva a bombear sangre, los órganos vuelvan a funcionar correctamente con un cuerpo que ya hedía. Es hermoso el poder de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios. Y es ese poder el que Él nos quiere llevar a conocer. Entonces, si Dios no responde, o si te sentís cansado por remarla, por intentar, por esforzarte y que no suceda nada, que el milagro no suceda, o que aquello que estás esperando de parte de Dios no suceda, si te sentís cansado de que Dios no responda, es porque de algún modo Dios te está llevando, te está conduciendo a conocer ese poder y ser dependiente de ese poder, sabiendo que de ese poder dependemos, que todo viene de ese poder, todo vuelve a ese poder, porque es ese poder el que se quiere glorificar en nuestras vidas. Él te está llevando a conocer esa faceta de Él, de su gloria, de su poder, de su gracia, para que dependas únicamente de Él, para que ya no creas que es por tu esfuerzo, por tus méritos. Obviamente Dios bendice al esforzado, pero es por su poder, no es por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Y le damos gracias a Dios por ese poder, por esa fidelidad, por esa gracia.
que nos sustenta, que nos fortalece, sabiendo que Él va a hacer el milagro. Él va a hacer el milagro, no de la manera en la que vos lo esperás, no cuando vos lo esperás, no como vos lo esperás, pero Él lo va a hacer. ¿Podés creer en esto? Al que cree todo le es posible, y si puedes creer, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces celebramos esa fidelidad, celebramos esa gracia, sabiendo que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Él también te está llevando a que aprendas a descansar en Él aún en medio de la tormenta, a que aprendas a aferrarte a Él, a confiar en Él aún en medio de la tormenta, a descansar en Él, a no preocuparte por nada más. Si ya hiciste todo lo que podías hacer, si ya estuviste toda la noche pescando y no pescaste nada, si ya hiciste todo lo que estaba dentro de tus posibilidades, bueno, ya está, quédate tranquilo que ahora le toca a Él hacer el milagro. Todo lo que hiciste no es en vano. Todo el esfuerzo que desempeñaste, todos los recursos que invertiste, el tiempo que dedicaste, no es en vano. Dios lo tiene en cuenta. Para Dios no pasó desapercibido. Para Dios no pasó desapercibido, no es en vano. Ahora solamente te basta esperar en Él, en que Él traiga recompensa, en que Él traiga respuesta, en que Él haga la obra, porque Él ahora te está enseñando a depender de Él, a depender únicamente de Él. Amén. Tu oración no fue en vano, tu esfuerzo no fue en vano, todo lo que hiciste no fue en vano. Hay recompensa, Él es fiel y justo, Él no se olvida. Él no se olvida, y a su debido tiempo Él un día viene y te dice: boga mar adentro, ahora lo haces en mi palabra. Él te dice otra vez, quita la piedra, ahora lo haces en mi palabra. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree verá la gloria de Dios. Mantenete creyendo en esto. No bajes los brazos, no dejes de pelear la buena batalla, no dejes de correr la carrera con paciencia, que vas a ver la fidelidad, la grandeza del poder de tu Dios, y vas a depender de Él, y vas a confiar en Él, y le vas a agradecer por el proceso, por todo lo que Él hizo, porque Él no te deja, no te suelta, no te abandona, no te desampara, no se olvida de tu vida, no se olvida de lo que le pediste, no se olvida de tu necesidad. Él ya sabe de que tenés necesidades de antes de que se lo pidas, solo que Él te está llevando a conocer su poder, su gloria, su grandeza, para que cuando ya hayas querido bajar los brazos, hayas querido dejar de creer, Él viene y te dice: ahora es en mi palabra, ahora es con mi poder, ahora es por mí, ahora es porque vas a ver que soy yo el que te sostiene, no sos vos el que se esfuerza, es por mí, es por mi poder, es por mi gloria, es por mi gracia.